Sistema de puesta a tierra. La puesta a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Un cable, por lo general verde y amarillo, se encuentra en todas las cañerías eléctricas de una vivienda, el cual protege el circuito de fugas de corriente que pueden darse por cables pelados o artefactos eléctricos a masa. Cuando hay una corriente de fuga que se va por este cable a tierra, actúa el interruptor diferencial, dejando sin electricidad todo el circuito de la vivienda. El sistema de puesta a tierra cumple con esta función fundamental, otorgando un camino a estas corrientes peligrosas para su descarga a tierra antes que comprometan la seguridad de las otras personas involucradas o afecte a todos los componentes del sistema eléctrico. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: brindar seguridad a las personas evitando que reciban descargas eléctricas por fugas de electricidad o fallas de aislamiento, así como de la protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Proteger las instalaciones, equipos y líneas en general al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. Este sistema consiste en un conjunto de elementos formados por electrodos, cables, conexiones y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que permite conducir, drenar y disipar una corriente no deseada al planeta Tierra. El día de hoy le hablaré de arranque de tensión reducida, también conocidas como arrancadores suaves. Son ideales para proteger el motor de una sobrecarga electrónica. Estos arrancadores limitan la corriente absorbida por los motores trifásicos en el momento del arranque, evitando alcanzar corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en la línea de alimentación. Es importante que para su correcta selección se indiquen voltaje de 220 voltios o 440 voltios, pero sobre todo verificar que el amperaje nominal del motor quede dentro del rango de protección del relevador de sobrecarga. Características generales: para el arranque de un motor trifásico hasta 300 SP a 440 voltios corriente alterna, 60 Hz con autotransformador no reversible, en tablero metálico de protección NEMA 12, fabricado en lámina de acero, Cal 14 BSG, con pintura anticorrosiva electroestática, en polvo RAL 7032, placa de montaje interna, puerta con bisagra y chapas de cierre atornillable con neopreno. Autotransformador con derivación de 50, 65 y 80% de la tensión nominal, interruptores termomagnéticos, contactores y relevador de sobrecarga de acuerdo a la potencia del motor, botones pulsadores de arranque y paro, lámpara pilota indicadora de sobrecarga, voltmetro analógico montado en la puerta. Aplicación: los arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador se utilizan para el arranque de motores con rotor de jaula de ardilla. Estos arrancadores limitan la corriente en la etapa de arranque, evitando alcanzar corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en la línea de alimentación. La intensidad de corriente consumida por el motor en la etapa de arranque disminuye en un 42%, utilizando la relación de transformación del autotransformador al 65%. Clasificaciones: arranque autotransformador. Sistema de arranque consiste en alimentar el motor a tensión reducida a través de un autotransformador de forma que las sucesivas tensiones aplicadas en los bornes del motor tengan un valor creciente durante el periodo de arranque, hasta alcanzar el valor de la tensión nominal de la línea, obteniéndose de esta forma una reducción de la corriente de arranque de un motor. Estrella delta. En este arranque solo puede ser aplicado a los motores donde los dos extremos de los tres devanados del estator tengan salidas sobre la placa de Borner y donde el acoplamiento en triángulo corresponda a la tensión de la red. Este procedimiento consiste en arrancar el motor conectando sus devanados en estrella. Estos se encuentran alimentados en la tensión igual a la tensión de la red dividida por 3, o sea, un 58% de la tensión nominal. Resistencias primarias. En este método de arranque, el motor se conecta a la línea a través de un grupo o banco de resistencia producida en caída de tensión de ellas. Esta caída disminuye la tensión aplicada en las terminales del motor, reduciendo la corriente y el par durante el arranque. Una vez que el motor alcance la velocidad superior a 70% de la nominal, se desconecta
las resistencias, dejando el motor funcionando con una tensión plena de alimentación. Se han desarrollado arrancadores con resistencias primarias, donde solo basta con solo apretar un botón para arrancar el motor. También se pueden utilizar interruptores de presión e interruptores de flotador. Hoy les vengo a hablar de los antecedentes de la invención 12 volt o 24 volt. Los paquetes de batería capaces de suministrar energía a dispositivos con diferentes demandas de energía son bien conocidos. Tales paquetes de batería típicamente comprenden una pluralidad de baterías de almacenamiento, tales como el tipo de ácido de plomo y un circuito eléctrico para configurar la interconexión de las baterías para entregar la potencia deseada. Por ejemplo, los paquetes de batería se pueden configurar para suministrar energía de 12 volt corriente continua o 24 volt corriente continua para alimentar selectivamente los dispositivos en cualquier nivel. En tales paquetes de batería normalmente se proporcionan receptáculos de diferente para cada nivel de voltaje, diferente que el paquete es capaz de entregar. En el ejemplo anterior se puede proporcionar un receptáculo al que se pueden acoplar dispositivos destinados a recibir 12 volt corriente continua, mientras que se proporcionaría un receptáculo diferente para la conexión a dispositivos destinados a recibir 24 volt corriente continua. Los receptáculos adecuados para este propósito son conocidos en la técnica. Típicamente tienen una configuración única, de modo que un dispositivo destinado a recibir 12 volt corriente continua puede tener un enchufe que se acople de manera única al receptáculo de 12 volt corriente continua, mientras que los dispositivos destinados a recibir 24 volt corriente continua tienen un enchufe exclusivamente adaptado para que coloque solo el receptáculo de 24 volt corriente continua correspondiente. De esta manera, generalmente se garantiza la entrega de nivel de voltaje adecuado. Ahora veremos los elementos de protección personal. Están definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para la preservación del cuerpo humano de riesgos específicos, en este caso, riesgos eléctricos. De esta clase de PP podemos encontrar guantes, zapatos o botas, capuchas, cascos, hasta trajes dieléctricos, los cuales nombraremos a continuación. Guantes dieléctricos son guantes especiales de goma o látex que brindan protección a personas que tienen trabajos directos con la electricidad. En su interior se pueden utilizar con un guante de algodón que cumple la función de absorber la transpiración y evitar descargas eléctricas, y se pueden utilizar en altos, medios y bajos voltajes, que se clasifican en 6 clases. Clase 00. Resiste hasta 500 voltios. La clase 0 hasta 1000 voltios. La clase 1 resiste hasta 7500 voltios. La clase 2 hasta 17000 voltios. La clase 3 resiste hasta 26500 voltios y la clase 4 hasta 36000 voltios. Es importante recordar que nuestras manos son una de las herramientas humanas más importantes para el desempeño laboral. Zapatos o botas dieléctricas son elaborados en material de cuero que ofrecen un alto nivel de protección contra descargas eléctricas. Tienen una suela de gaucho cosida y con un casco de policarbonato o poliamida, ojales plásticos y libre de presencias metálicas en él. Este debe ser resistente al menos 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua, como mínimo. La tensión máxima o carga eléctrica es hasta 14000 voltios. No es magnético, es térmico, es decir, aísla muy bien la temperatura del pie. Casco para electricista. Equilibrado y ligero, sin ventilación, con anclaje de 6 puntos y trinquete. Pantalla facial, clase 1, de protección contra arco eléctrico, para el uso donde existan riesgos de impactos fuertes en la cabeza, salpicadura química, radiación ultravioleta, salpicaduras de metales fundidos y arco eléctrico sobre la cara.
La mayoría cuenta con una resistencia para una tensión mínima desde 1000 voltios hasta 3500. Capucha dieléctrica es un protector facial, la cual obtiene una mayor protección del rostro para un trabajo expuesto a la emisión de bajos y altos niveles de energía terminal de los arcos eléctricos. Traje de protección contra descargas eléctricas. Debe cumplir con los más altos estándares y accesorios de más alta calidad, indispensables para trabajo de alto riesgo con electricidad. Trabajo en estaciones eléctricas y alto voltaje, altamente resistentes. Equipo de protección de energía estática, aplicable a operaciones con ensamble de equipos eléctricos y cualquier aplicación en donde se requiera disipación electrostática. Un interruptor diferencial, o también llamado disyuntor, es un sistema de protección automático que se instala en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica y que tiene la función de proteger la instalación de derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos o indirectos. Este interruptor automático corta automáticamente el suministro eléctrico de la instalación en el momento que se produce una fuga de intensidad. Los interruptores diferenciales disponen de un botón o tester, marcado generalmente con una T. Este botón sirve para comprobar que el funcionamiento del interruptor es correcto. El funcionamiento del interruptor diferencial es sencilla, simplemente mide la intensidad del corriente que entra en un circuito y la que sale del mismo. Si la medición es la misma, quiere decir que no se pierde en ningún sitio y que la instalación es correcta, pero si la medición es distinta, significa que la intensidad se está perdiendo por algún sitio. Imaginemos el circuito eléctrico de nuestra vivienda, compuesto por las protecciones principales, un interruptor diferencial, varios enchufes y la iluminación. Cuando se está utilizando alguno de estos aparatos eléctricos, entra la instalación una intensidad. Si por cualquier causa una persona toca la instalación, cierta intensidad de corriente circula a través de esta persona hasta el suelo, por lo que la medición de la intensidad realizada por el interruptor diferencial a la salida del circuito será la diferencia entre la entrada y la que va a la tierra a través del cuerpo de esta persona. De esta forma, al ser diferente la intensidad de entrada y la de la salida, el dispositivo automáticamente abrirá el circuito, cortando el paso de corriente al interior de la instalación y evitando la muerte de esta persona. Buenas tardes amigos, hoy les vengo a hablar del transformador de aislamiento. Proporciona aislamiento galvánico entre el primario y el secundario, de manera que consigue una alimentación o señal flotante. Suele tener una relación 1 en 1 entre las tensiones del primario y secundario, en el que al estar los dos circuitos separados permite proteger contra contacto indirecto. Se utiliza principalmente con medida de protección en equipos que trabajan directamente con la tensión de red y también para acoplar señales procedentes de sensores lejanos en equipos de electromedicina y donde se necesitan tensiones flotantes. ¿Cuáles son las ventajas del transformador de aislamiento? Punto 1. Son esenciales la protección contra los peligros de choque eléctricos. Punto 2. Estos equipos sirven para mantener una alta disponibilidad de suministro eléctrico. Punto 3. La corriente de pérdida en esta clase de transformadores es más baja. Punto 4. Pueden tener varias capas de aislamiento reforzado que da una mayor seguridad. Transformador de aislamiento monofásico. El transformador de aislamiento monofásico lleva instalada una pantalla entre el bobinado primario y secundario, que está conectada a un terminal aislado. Las escuadras de montaje están aisladas del núcleo del transformador. Los transformadores tienen una potencia nominal de 3,15 a 10 kW. Tienen sensores de temperatura incorporada, cuentan con un bajo nivel de ruido y poseen una gran capacidad de carga. Transformador de aislamiento trifásico. El trifásico lleva instalada una pantalla entre el bobinado primario y secundario, que está conectada a un terminal aislado. Las escuadras de montaje están aisladas del núcleo del transformador. Los transformadores de aislamiento trifásico cuentan con potencia nominal de 3,15 a 10 kW y sensores de temperatura incorporados. Protección contra
contra contactos indirectos. Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de estos, pudiendo por esta causa entrar a las personas en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión, como por ejemplo corriente de derivación, situación dentro de un cuerpo magnético, arco eléctrico. Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas o los elementos conductores, la extensión e importancia de la instalación, que obligarán a cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada. Las medidas de protección contra contacto indirecto. Puesta a tierra de las masas. Poner a tierra las masas significa unir las masas terrestres a un punto de la instalación eléctrica, como por ejemplo las carcasas de las maquinarias, herramientas, etc. Corriente de seguridad de 24 volt. Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que, tal como se especifica en el reglamento eléctrico de baja tensión, serán de 24 volt para locales húmedos o mojados y 50 volt para locales secos. Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos en el circuito de utilización. Este tipo de medida de protección se utiliza en herramientas eléctricas, juegos accionados por motor eléctricos y electrodomésticos. Separación de circuitos. Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de transformadores, manteniendo aislado la tierra, todos los conductores del circuito de utilización, incluso el neutro. Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contacto indirecto, como tenemos el doble aislamiento, que consiste en el empleo de materiales que dispongan del aislamiento de protección o reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles. Factores que influyen en un accidente eléctrico. Existe una serie de factores que afectan sobre la gravedad de un accidente eléctrico. Son dos: intensidad de corriente y duración del contacto eléctrico. La Comisión Electrotécnica Internacional ha publicado el efecto de la intensidad de corriente y el tiempo de tránsito para el recorrido de la corriente mano izquierda y los dos pies, como por ejemplo cuando la intensidad es de 0,5 miliamperios, el individuo expuesto al paso de la corriente nota un cosquilleo. Se dice que alcanza el umbral de percepción. Punto 2. Si aumentamos la intensidad, por ejemplo, hasta un 50 miliamperes, se alcanza el alumbral. No lo va a soltar el alumbral. Aproximadamente al cabo de 130 milisegundos de exposición al paso de la corriente. Si seguimos manteniendo al individuo expuesto a una corriente de 50 miliamperes durante más tiempo, hasta alcanzar los 900 milisegundos, se alcanza un umbral de fibrilación que provoca la fibrilación ventricular. Otros factores que también afectan, aunque en menor medida, en la gravedad de un accidente eléctrico son resistencia del cuerpo humano, tensión aplicada, frecuencia de corriente, trayecto de la corriente a través del cuerpo, capacidad de reaccionar de la persona. Accidentes eléctricos se pueden clasificar en dos grandes grupos: incendios y explosiones, que afectan tanto a la persona como las instalaciones de su hogar o los bienes que tiene. Los incendios, debido a la energía eléctrica, se pueden fundamentalmente por sobrecarga en la instalación, chispa o cortocircuito. Electrización y electrocución. Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos distinguir dos puntos de contacto. Uno entra y el otro tiene una salida de corriente. Esa misma persona se electrocuta cuando el paso de la corriente puede producir su muerte. Las principales lesiones son
la fibrilización ventricular, la tetanización y la asfixia. Otras alteraciones que podemos encontrar tales como contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades de respiración, parada provisional del corazón, etc.